En los recovecos oscuros de la historia eclesiástica hay nombres que se murmuran con vergüenza, sombras entre la luz de los santos. No todos los que portaron la tiara pontificia fueron pastores ejemplares. Algunos tan solo fueron tiranos disfrazados de corderos, hombres consumidos por el poder, la locura o el deseo. Estas figuras envueltas en sonatas negras que protagonizaban episodios que aún hoy provocarían escalofríos en más de uno. En épocas donde la línea entre lo divino y lo profano se difumina, surgieron pontífices cuya vida y legado parecen más propio de una novela gótica que de los anales del Vaticano. Este es el eco sombrío que dejaron en la historia. Nacido como Teofilato en el seno de la poderosa familia de Tuscalina, Benedicto IX no conoció la infancia común. Sus juegos no eran rezos ni penitencias, sino intrigas y privilegios. Su familia decidía tener el papado en sus manos. Lo colocó en el trono de San Pedro con apenas 11 años. Realmente él no fue elegido por la fe, sino por simple influencia y la riqueza de su linaje. El niño papa fue creciendo rodeado de lujos, aduladores y entre las sombras, intrigas y conspiraciones. El Vaticano bajo su mandato se convirtió en un teatro grotesco de corrupción. La simonía y la lujuria eran pan de cada día. Testigos hablaban de rituales impíos, orgías en estancias sagradas y crímenes que se ocultaban entre los muros del Palacio Apostólico. Se decía que usaba la autoridad divina para satisfacer sus deseos más oscuros. Cada misa no era nada más que una mascarada de su intensa maldad. Cada audiencia era una farsa. Las calles de Roma murmuraban su nombre con desprecio y miedo. Sin embargo, él fue expulsado de Roma, pero regresó, vendió el papado y una vez más lo recuperó. 3 veces se sentó en la silla de Pedro y 3 veces el mundo tembló. Su ansia de poder era nada más que insaciable. Su presencia era una pesadilla recurrente para toda la curia romana. El caos que sembró dio el paso a una era de confusión y desgobierno, donde la autoridad espiritual era la mercancía con la que jugaba el Vaticano. No era nada más que una corte sin alma. Su final fue tan oscuro como su propia vida. Fue excomulgado, expulsado y probablemente murió sin ningún tipo de redención. No hay un registro exacto de dónde yace su cuerpo, ni de cómo fueron sus últimos días. Simplemente desapareció entre la niebla con el desprecio de la historia, sin epitafios, sin rezos, solo el eco de su nombre entre los muros que un día él mismo profanó.
Bartolomeo Prignano, un nombre modesto para un hombre que desataría uno de los cismas más devastadores en la cristianidad. Él nació en Nápoles y realmente no venía de ninguna familia noble ni de renombre. Era simplemente una persona común, pero su mente aguda y su fervor disciplinario lo llevaron a destacar dentro de la iglesia. Él fue nombrado arzobispo y ganó el respeto de quienes veían en él una reforma. Pero el poder absoluto cambia hasta el hombre más piadoso. En 1378, tras la muerte de Gregorio XI, fue elegido papa bajo el nombre de Urbano VI. Al principio parecía una elección sensata. Se consideraba que era un hombre de principios, ajeno a la decadencia aristocrática. Pero pronto, la máscara cayó. Su carácter se volvió cada vez más violento. Su voz era cada vez más imperativa. Su mirada cada vez se volvía más dura. Él cada vez solo se volvía más paranoico, hostil y cruel. Realmente nadie estaba a salvo de su ira. Él insultaba a los cardenales en público, los humillaba en privado y llegaba a ejecutar a varios simplemente porque él decía que eran traidores. Su papado marcó el inicio del gran cisma de Occidente. Mientras que él reinaba en Roma, un grupo de cardenales eligió un antipapa en Aviñón. Desde ese momento, dos papas, dos iglesias, dos verdades y un solo rebaño divino que estaba confundido, estaba roto. Nadie sabía qué camino coger. El trono de Pedro se convirtió en un campo de batalla teológico y político. Urbano se fue encerrando cada vez más gracias a su círculo de miedo y paranoia. Las conspiraciones, fueran reales o tan solo imaginarias, lo asfixiaban, lo hacían sentir abrumado, temeroso, con gran ira por aquellos que él sentía que lo habían traicionado. Su final fue rodeado de una gran tensión. Fue algo abrupto. Él murió en 1389 y dicen que probablemente fue envenenado por aquellos que juraban protegerlo. Así cayó el reformador que se convirtió en un tirano, envenenado por su propio miedo, que lo fue hundiendo hasta que los que fueron cercanos a él arrebataron su vida. Octaviano, otro miembro de la familia tuscalina. La sangre del poder ya recorría por sus venas gracias a su familia. Pero realmente no había fe en el muchacho, y tan solo con 18 años fue condecorado como el Papa bajo el nombre de Juan XII en el año del 955. Su elección no fue nada más que un movimiento político, nada tenía que ver la espiritualidad, y desde el principio su vida estuvo marcada por el desenfreno. Él hacía ceremonias y festines que se tornaban en murmullos lujuriosos que se mezclaban entre los rezos.
Él fue convertido en uno de los pontífices más depravados de la historia, gracias a que transformó el palacio de Letrán en un antro de vicios, lujuria y pecados. Se le acusó de celebrar orgías sobre altares, de cometer incesto y de vender cargos eclesiásticos al que él considerara el mejor postor. Cronistas relatan que incluso él invocaba al mismísimo demonio en estos rituales de lujuria y pecados. El Vaticano en su mandato fue más un templo del placer que un lugar de fe y oración. Sus actos pronto alarmaron al emperador Otón I, quien lo depuso tras un concilio que lo halló culpable de herejía, blasfemia y otros múltiples crímenes. Pero el joven Juan, astuto y testarudo, no quiso perder su puesto y logró recuperar brevemente su trono, como si la mismísima Roma no pudiera liberarse de su maldición. Sin embargo, su retorno fue breve y su control fue efímero. La muerte lo alcanzó de forma abrupta y simbólica. Según algunas crónicas, murió tras ser sorprendido y golpeado por el marido de una de sus amantes. Otros dicen que fue simplemente un castigo divino. Sea cual sea la verdad, su final fue tan escandaloso como su vida, y la historia lo recuerda no por su fe, sino por su infamia. Estos tres hombres transformaron la silla de Pedro en un trono de sombras y decadencia. No serán recordados por sus milagros, sino por sus escándalos. No por santidad, sino por la oscuridad que anida incluso en el corazón del Vaticano. Porque a veces hasta la casa de Dios está llena de demonios.